Bien, hermanos, vamos a llevar a cabo un estudio, una reflexión bíblica. Recordamos el miércoles que esto del Día del Amor y de la Amistad, que es todo un tema, y vimos que es un día propicio para el adulterio, para la fornicación, para todo el desate de las pasiones y todas esas cosas. Pero ahora vamos a estudiar cómo es un contexto de agresión hacia la iglesia y de perdición para algunos que no tienen disposición de obediencia a la palabra, y del riesgo que tiene la gente de oír voces que no son las voces de Dios y que se embarcan en esa ideología, dijéramos, y pues va a ser para perdición también. Pero es avisado por el Evangelio, no es idea mía ni idea de ningún hombre. Entonces vamos a ver ahí en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, vamos a estar reflexionando. Dice la palabra de Dios: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Un maestro es una persona que tiene la capacidad de comunicarse y de ilustrar a los demás, de manera que los oídos de la gente que los escucha puede ser engañado, porque dice son falsos maestros. Tienen la capacidad y el don, pero lo que dicen es falso. Te voy a explicar. Hay lugares donde te dicen, mira, no te preocupes. Si tú andas ahí en las borracheras o eso, Dios te va a ayudar. Si andas en los adulterios, no te preocupes, Dios te va a ayudar. Si andas fornicando, teniendo relaciones sin casarte, gente que no se casa y que luego pregunta que por qué le está yendo como le está yendo, pues porque no está legitimada la relación delante de Dios y actúan conforme a su propia inteligencia y su propia sabiduría en su propia opinión. Entonces, los maestros que te permiten eso son falsos porque te están llevando a una vida de desastre. Las consecuencias de las transgresiones de los mandamientos de Dios son sí o sí pago de muerte. Lo vimos ese día. O sea, una persona que practica el adulterio, de repente sale por ahí una esposa, un marido celoso, le da de balazos y lo mata. Y no digas que eso no lo hemos visto. Entonces ese día del amor y la amistad, que se ven despejadas las emociones de adulterio legitimado, porque la esposa no te hace caso, porque la esposa no te quiere, y entonces tú ya viste a esta que sí está bonita y que sí te trata bien, y ahí vas. Y al rato te agarra el marido y te mata. ¿Tú crees que este día no se puso en riesgo muchas vidas? Y luego, después que acabamos de predicar, mi esposa me enseñó una cosa semejante ahí en las redes, y ya estaban sucediendo cosas de esas. Entonces Dios no engaña. Acabamos de predicar y luego empezó a salir el fruto de todo eso que dijo el Señor. Entonces ahora, por lo tanto, es lo mismo. Habrá falsos profetas entre ustedes. Dice, ¿entre qué? Entre nosotros. Así como hubo falsos profetas en el pueblo. Como aquellos que dijo el Señor, estos hablan en mi nombre y yo no les he dicho nada. Y andan hablando de Dios ahí, sin que Dios les haya dado la cobertura ni tengan un llamado. Van y se ponen. Entonces Dios dice, yo no lo puse. Se puso solo. Entonces, para que Dios te diga algo, necesitas ser llamado por Dios. Aquí en el pastorado no es que yo alcé la mano, yo quise, no, yo qué más quisiera, no. Pues si la responsabilidad es bien grande y lo vamos a ver al próximo sábado. Pero aquí dice, falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató,
atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Cuando un ministro, cuando un maestro te empieza a hablar de él, es que yo, ya vete tomando distancia, porque uno no es nada, uno solamente es el fruto de la misericordia de Dios, porque la palabra de Dios dice, no es del que quiere, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces Dios ha tenido misericordia para con nosotros. ¿Para qué, hermano? Para que des de gracia de lo que de gracia recibiste. Por eso el comportamiento de santidad es importante. Que tú seas un testimonio vivo, que predique tu vida, es observar el mandamiento que dice Éxodo, no adulterarás. Pero no necesariamente el adulterio es físico. ¿Por qué le llama el Señor a su pueblo? Anduviste como ramera, fornicando con los baales en los lugares altos y en los árboles frondosos. La idolatría. El adulterio contra Dios es poner dioses ajenos delante de Él. Porque acuérdate, Él va a venir. Y esa es la predicación de la semana que viene. La venida del Señor, la segunda venida del Señor. Mientras tanto, hoy tenemos que prepararnos para ir sintiendo en nuestro corazón la necesidad de pedirle a Dios el querer como el hacer, para tener esa fe fresca de que el Señor está pronto a venir de su segunda venida, según la Escritura, y no según los falsos maestros que se imaginan, hacen sus cuentas matemáticas y no se basan en la Escritura. Entonces nosotros tenemos que mostrar que la Escritura, desde la profecía hasta el Apocalipsis, que sigue siendo profético, está señalizada la segunda venida del Señor. ¿Quién es el único yo soy, hermano? No hay nadie más. Entonces, cuando la gente quiere usurpar, lo hemos visto en otros ámbitos. Hay una leyenda por ahí, o no porque sea ficción, sino porque está escrita en un libro. Cuando el hombre hace el papel de Dios, esta brillante idea tiene que pasar una prueba de fuego, como el oro, a ver qué resultado da. Y entonces dice, nomás basta que te mires al espejo para ver qué resultado da el creerse Dios de su propio universo, Dios de su propia vida, el capaz de decidir todo. ¿Qué resultado ha dado? La miseria, la muerte casi. Entonces ese tipo de soberbia, no puedes tú prestar oídos a personas que te lo digan. Falsos maestros que te dicen, no, tú eres tu Dios eres tú, si tu Dios es bueno, tú eres bueno, si tu Dios es malo, tú eres malo, tú eres tu propio Dios. Esos son falsos maestros. O como yo soy hijo de Dios, soy Diosito, entonces yo puedo hacer de mi vida lo que yo quiera, porque Dios es soberano y es mi papá. ¿Dónde dice eso? En ningún lado. Salvo hoy, salvo para siempre. Tú ya confesaste a Dios, no, tú ya eres salvo. ¿Quién dice? Entonces veamos la vida de Judas, que anduvo con el Señor y se perdió. ¿La salvación se pierde? Sí, claro. Llena está la Escritura de eso. Entonces esos falsos maestros, dice que sobre ellos vendrá destrucción repentina. Yo tengo ahí varios casos que están registrados en el último tiempo de personas o salmistas que quisieron ser como esto y de repente les cayó el cáncer y murieron, y luego murieron adorando a los Beatles y a los Doors
en su cama de muerte. Te lo puedo mostrar. Dice que vendrá sobre ellos destrucción repentina. Porque andan sirviendo a Baal. Andan en Jesucristo y andan viviendo sus vidas dobles. Hemos visto un reportaje de judíos ortodoxos que andan en el día disfrazados de judíos con sus sombreros, sus trenzas, y en la noche en centros nocturnos haciendo orgías. Hoy, documentado, no te estoy inventando nada, lo puedo mostrar, lo puedo demostrar. Entonces, esto de que habrá falsos profetas en este tiempo es más real que lo que tú te imaginas. Pero el Señor nos avisa y dice: muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Por causa de personas que hacen tropezar a otros con su mal comportamiento. Hablan de Cristo y se comportan como si fueran demonios en vivo, llenos de la carne, de ira, de contiendas, de disensiones, de herejías, y luego mandan ahí imágenes y cosas así, cuando Dios condena todo eso. Música del mundo, ahí andan escuchando música como si fuera cualquier cosa. Cuando los que Dios nos sacó de ahí, sabemos que la música que adora al mundo y todas esas cosas es música demoníaca para pronto. Te lleva a las borracheras, a las relaciones tóxicas, a despertar emociones que luego la misma música te calma y te hace sentir ahí una serie de emociones ficticias que solamente hacen que tu espíritu muera. Espiritualmente muere. Porque la palabra de Dios dice que nosotros tenemos que estar con cantos, con salmos, cantos espirituales de adoración al único que merece la adoración y la alabanza, que es a nuestro Señor Jesucristo. Luego, los otros que nomás te piden dinero, que nomás andan pensando en el dinero, piensan en las cosas de Dios y piensan en el negocio, no te dicen arrepiéntete. Ahí hay una estación de radio que tú la puedes oír, donde salen personas únicamente hablándote de dinero. Esto es un negocio y piden dinero y no andan en otra cosa. Nunca he visto, nunca he escuchado que hay alguien que te predique lo que Cristo dice aquí que hay que predicar. Dice: y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Dios te va a bendecir, tú siembra, tú eres un sembrador, échale dinero, manda aquí a la cuenta dinero y Dios te va a bendecir. Y de veras, cuando tú ves el evangelio que dice el Señor, el Hijo del Hombre no tiene ni dónde recostar la cabeza. La gente cree que se va a salvar por hacer marchas para Jesucristo, como si fueran peregrinaciones católicas. ¿Dónde está en el evangelio que por una marcha se va a salvar la gente? ¿O va a ser parte de tu salvación? En ningún lado. Pero dice que por avaricia van a hacer mercadería de ustedes con palabras fingidas. Sobre los tales ya largo tiempo, la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrancándolos al infierno los entregó a prisión de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó
por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. ¿Cuánta gente no te va a presionar para que peques? ¿Cuánta gente no te va a engañar? Si ahorita lo que tienes hambre, tú tienes hambre, necesitas dinero, mira, siémbrale aquí, échale aquí tu dinero, y Dios, que es el dueño de todo, te va a volver millonario y te va a dar coche y casa. El Evangelio no dice eso, hermano. Cristo no dijo eso. Pero estas personas que están presas, que seguirán sus disoluciones, por su avaricia y su codicia harán mercadería. Por ahí anda un pastor que cobra no sé cuántos miles de pesos por ir a orar por alguien. 2,000 pesos. Por ir a orar por una persona. Esos son los que harán mercadería. Pero hay gente que los sigue y los trae a orar por su familia. Hermano, si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, si no perdonó al mundo antiguo, a los que cayeron 20 y tantos mil en el desierto, 23,000, si no perdonó a aquella pareja que dijo que su heredad valía tanto y luego le quitó y dio, y murió primero el marido y luego la señora. ¿Tú crees que nosotros, si entramos en estas cosas, vamos a ser perdonados o nos va a ir bien? De ninguna manera. Entonces lo que nosotros necesitamos es que si Dios tiene para que tú por el Espíritu Santo disciernas el juicio de Sodoma y Gomorra, tengas temor de Dios, de no andar cayendo en pecaditos y cosas así, porque los juicios de Dios están frente a nosotros, revelados por el Espíritu, para prevenir que nosotros no caigamos en esas cosas. No es necesario vivir la experiencia, porque por oír la palabra es la fe, pero tú tienes y yo que tener la fe de que si haces mal te va a ir mal. No únicamente la fe de que si tú le echas dinero te va Dios a llenar de dinero. Si Dios te quiere prosperar, te da lo que Él quiere. Pero si tú te vas por los tesoros en la tierra, cuando el Señor dice no te hagas tesoros en la tierra, quiere decir no te vayas por el dinero, ni por las propiedades, ni por las cosas que tienen riqueza, sino haz tesoros en el cielo, donde dijo el Señor, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y tanto amó Dios al mundo, que el que cree en Jesucristo, su herencia es la vida eterna. Esa no tiene precio aquí. Todo esto se va a quedar y va a ser destruido. Pero los que no creen, porque andan por lo que ven, y si ven que el oro brilla y que lo pueden tener, pues se van a ir por ello. Ahora, todo esto va a venir a ti por tentación. El diablo te va a tentar con lo que sabe que tú eres más débil, o por lo que tú practicaste en tu tiempo de vida de pecado más. Por ahí, el demonio es más psicólogo que los maestros de la universidad. Te conoce, sabe por dónde tú no puedes caminar. Algunos por los pecados escandalosos, otros por pecados más escondidos, por amargura, por rencores, por no perdonar, por todo lo que son obras de la carne. Entonces por ahí te va a seguir, por ahí. A los que fuimos borrachos mucho tiempo, pues nos anduvieron diciendo, órale, échate una, pues qué,
ya eres hermanito, ya te regañan, ya no sé qué. Porque el diablo conoce. Cuando yo me paré por la verdad, pues el diablo ya no viene. El diablo ya sabe que no. Porque yo decidí entregar mi corazón a Dios por total. Pero dice el Señor, libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Quiere decir que al justo, que quiere obedecer, lo libra del acoso de los demonios y de la gente que lo quieren invitar a hacer lo que sabe que en otro tiempo de pecado le gustaba más. Comida, lo que quieras. No voy a especificar, el hombre es universal. Todo le gusta lo que es malo. Todo nos gustaba. Pero ahora, hermano, dice, sabe el Señor. Cuando dice, si libró a Lot, ¿sabes por qué lo libraba? Porque este hombre justo siempre doblaba su rodilla y derramaba su corazón para orar por esas personas que estaban todas llenas de pecado. Y Dios lo vio, que él en vez de participar del pecado, clamaba a Dios por la salvación de los que lo acusaban, lo acosaban para pecar. ¿Sabe el Señor? Dice, ¿por qué este justo que moraba entre ellos? Afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Él vivía entre ellos, pero no era como ellos. La palabra dice, conviértanse ellos a ti. Como él fue justo, Dios lo vio, que derramaba su corazón, pero no participaba, no se iba a sus fiestas, no se iba a convivir con ellos. Tanto cuanto que cuando vinieron los ángeles a su casa, ya la pandilla esa de pecadores querían ya abusar sexualmente de los invitados. ¿Te acuerdas? Entonces imagínate dónde vivía. Pero él nunca se contaminó con ellos. No participaba de sus maldades. Entonces dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. En cuanto tú le abres la puerta al demonio por cualquier cosa, al rato se vienen otros 7 peores. Y de repente estás invadido de demonios. Por andar abriendo la puerta ahí, por andarte enojando, por andar codiciando con la mirada. La gente que ahí desafortunadamente no dejan de ver pornografía. Es un veneno que está ahorita matando gente, pero a más no poder. Y digo espiritualmente. Ya no son aquellas clásicas revistas que pasaban los niños y veían ahí las imágenes. Eso ya es de niños, aunque no es correcto codiciar. Pero ahora la pornografía, la promoción de las orgías, de lo que habla Gálatas 5, es ya casi normal. Pero el Señor sabe librar de la tentación al piadoso. O sea, no te creas que tú tienes que caer, no. Si eras una persona codiciosa, pues no tienes por qué seguirlo siendo si eres libre. Pero la maldad te hace creer que no tan solo no debes de dejarlo, sino que ese es el camino correcto para poder vivir, porque se siente bonito. El camino del engaño, ese es el camino de los falsos maestros, que no tienen contención en sí mismos de la tentación, y que cada rato caen. Entonces, como saben de Biblia, pues saben dónde acomodar aquí, para que tú no te preocupes. Si eres un borrachito, y eres un codicioso, adúltero, y cosas de esas, pues no te preocupes, no pasa nada. Pero ¿qué dice el Señor? Que va a venir, ¿qué? Repentinamente su destrucción. Los hace que se confíen y cuando menos piensan, ¡pum!, les cae el juicio.
¿Qué hace el temor de Dios cuando tú tienes fe de palabra? No, pues la sabiduría es apartarse del mal. El sabio teme y se aparta, dice, no, me voy a creer que no me va a pasar nada. De ninguna manera. Entonces dice el Señor que mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia, desprecian el señorío. Esos que andan así, desprecian al Señor, desprecian el reino, porque el diablo los tiene bien aplacerados ahí. Y poquito y falta poco, va a caer ahí el juicio. El pago del pecado es muerte. Ahora, gente, fíjate, te voy a decir, gente que anda hablando del diablo como si fuera cualquier cosa. ¿Los ves? No, el diablo no existe, el diablo lo inventó Alighieri ahí en ese infierno ficticio que pintó. No, el diablito, le ponen trinches y le ponen una cola y se burlan del diablo y como que hacen bromas. Ahora ve lo que dijo Jesucristo del demonio. Pues no es ninguna broma. Cuando liberó al endemoniado gadareno, eran legiones de demonios ahí, pobre hombre. Entonces la gente que anda hablando ahí de no, que el diablito y que es, y burlándose, mira lo que dice el Señor. Cuando dice para ser castigados en el día del juicio, dice, y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. No temen. Y te voy a decir, el diablo es una potestad mayor que tú. El diablo tanto se puede meter a un hombre y destruirlo. Y la gente que anda burlándose ahí del demonio, y no, el diablito, y haciendo hasta caricaturas o no sé qué cosa, dice la palabra, son atrevidos, contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pero aquí te dice, ¿por qué? Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Ni los ángeles maldicen al demonio, ni se burlan de él, ni andan haciendo chistes. Porque esto es serio. Pero los que andan en el pecado, en la inmundicia, en la locura, no tienen temor de andar hablando ahí cosas. Y yo te puedo decir de gente, ay, Diosito, no es un Diosito. Es el yo soy, el Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, el que tiene las llaves de la muerte y del Hades en su mano, que vivió y resucitó. Mientras que los ángeles, con mayor fuerza que ellos, no dicen nada delante del Señor. Nosotros estamos delante de Dios o no. Si Dios nos ve, Dios está en todas partes, pues se supone que estamos delante de Él. Si dice que Él ve los corazones, donde nadie ve, nadie puede ver. Entonces dice, pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. En su propia ignorancia. Se sienten más que la gente de fe. Esos no, sí. Esos, esta es la sentencia. ¿Por qué? Porque hablan mal de cosas que no entienden. Y blasfeman. Dios no existe, ¿cómo crees? A Dios le inventó el hombre.
recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con ustedes se recrean en sus errores. Imagínate, tú estás como Lot, estás en medio. Pero ¿qué decía el Señor? No te pido, el Señor Jesucristo pidiéndole al Padre en oración, decía, no te pido que los saques del mundo, sino que los apartes del mal. Lot vivía como justo, apartado del mal. No te tienes que ir a vivir ahí como en una ermita, tú solito, para que no te conviertas en otra cosa, ¿no? Tú puedes estar en medio de donde sea. Pero si tienes una concupiscencia en el corazón, en el cual el diablo sabe que todavía no rompe los contratos que hiciste con él, pues él tiene derecho, porque está firmado en blanco. El pecado es una firma en blanco que le da potestad al demonio de estar sobre de ti. Y acuérdate que dice, anda el espíritu por lugares secos, y luego cuando viene a ver su casa limpia, llama a otros 7 y se meten ahí, la cosa es peor. Por andar haciendo esto. Ahora, si reciben el galardón de su injusticia, porque son ávidos de los placeres, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué quiere decir los ojos llenos de codicia y adulterio? Que el adulterio es eso. O sea, lo que no es mío, pero tiene que ser mío, porque a mí se me antojó, espérate. Como Dios no me llena, pues yo puedo hacer mi palo, le puedo labrar, ponerlo ahí y decirle, tú eres Dios. Pues es el adulterio contra Dios. Las imágenes de barro, de madera, de lo que sea. Entonces dice, tienen los ojos llenos de adulterio. No pensemos solamente en el engaño a los esposos. El adulterio contra Dios es la idolatría. Los dioses ajenos delante de Él. Porque Él es el esposo que va a venir, ¿por quién? Por su esposa blanca y sin mancha. Si la iglesia tiene otros dioses, es una iglesia adúltera que está engañando al esposo que viene a casarse con ella. Como Dios, Cristo Jesús, en las bodas del Cordero, va a venir por una iglesia blanca y sin mancha, tú tienes que estar fiel a Dios. Y dijera la alabanza o la adoración, su fidelidad es grande. La fidelidad de Cristo es para siempre. Él no es inmutable. Él es inmutable. Él no muta, no cambia. Él es fiel. Tú y yo, ¿qué somos? Pues tenemos que ser fieles, santificados, perfectos delante de Él. Perfecto quiere decir un adúltero. Entonces aquí tú tienes falsos maestros en todos lados, filosofías huecas, cuestiones de hombre, puntos de vista de gente que anda borracha y se siente sabio. ¿Dónde? ¿Tienen qué? Los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar. Pero ahí está la tentación que no pudieron hacer con el justo Lot. Tienen la capacidad de seducir a las almas inconstantes. Por eso se necesita constancia en tu congregación, constancia en la oración, constancia en la lectura, constancia en tu comportamiento con la gente. No te pueden ver débil, porque tu debilidad es el terreno donde Dios se hace grande. En tu enfermedad Dios se hace grande con la sanidad. En tu cansancio Dios se hace grande multiplicando tus fuerzas. No digas no puedo, si la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que no puedo porque estoy cansado, pues porque no crees en Dios.
Si Dios renueva las fuerzas, a Lázaro lo sacó de 4 días de muerto. ¿Dónde estás cansado? Yo he llegado aquí casi así. Y ahí está mi esposa, 2 horas. Me tira a la cama el Señor y luego ya me levanto y a mí dice mi esposa, espérate. ¿Qué tanto quieres hacer? Ya cálmate. Porque Dios renueva las fuerzas. Pero este es de fe. Las almas inconstantes son fáciles de seducir. No hay constancia en tu congregación. No te congregas con diligencia. No oras con diligencia. No lees con diligencia. Y estás a merced de todo lo que está afuera. Imagínate yo donde trabajo. Está toda la pandilla, los demonios, todo ahí hay. Hechicería y cosas así. Pues es bien duro, pero ¿quién es el que da las fuerzas? Entonces, para que no seas seducido, tienes que ser un alma que no sea inconstante. Porque entonces vas a estar ahí peleando con el diablo, a ver si caigo o si no caigo. Y entonces el diablo ahí te tiene entretenido o entretenida y tú no puedes servir. Y no puedes ir y predicar el evangelio a toda criatura. Pues, ¿con qué? Si andas apenas queriéndote desapartar de la locura del diablo. Entonces Dios te dice, mira, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar y seducen a las almas inconstantes. Tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. ¿Qué es lo que Dios dice que va a hacer contigo en el corazón? Ponerte un corazón de carne y quitar un corazón de piedra para que le sirvas, para que andes. Dice, yo haré que tú andes en mis estatutos, en Ezequiel 36, en mis mandamientos y los pongas por obra. Yo lo haré. ¿Qué tienes que tener tú nomás? Fe. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Cuando la mula vio al ángel del Señor con su espada y se pegó con la pared y el otro le quería pegar para que caminara, le dijo, oye, ¿por qué me pegas si yo te he cargado desde siempre? Pues porque no caminas y si no ya te hubiera yo matado aquí para que no camines. Y el ángel le dijo al otro igual. ¿Fue así? Y yo a ti, por lo que has hecho, ¿no te debería yo de matar igual? Y era profeta. Tuvo que hablarle por un animal el Señor. Porque el otro no quiso obedecer a Dios. Y dijo, es que me vienen a buscar. Y le dijo Dios, bueno, está bien, ve. Va a hacer lo que yo te diga. Y en el camino se vino el ángel del Señor y cuate se dijo, no, pues no es lo que nosotros querramos. No contendamos contra Dios. Estos son fuentes sin agua. Los falsos profetas son fuentes sin agua. Puro engaño. Te va a llevar a la perdición, la desobediencia, la comodidad. Es que nomás tantito. Es que es un pecado chiquito. Entonces dijéramos, poco veneno no mata, y lo que no mata engorda. No, aquí la paga del pecado es muerte, chiquito, grandote. Ante Dios no hay pecadotes. Pecado es pecado, punto. En el equilibrio de Dios. Entonces, como estos son fuentes sin agua, y el Señor dice que por ti tiene que correr ríos de agua viva, que es el Espíritu Santo, para que tú santifiques tu vida, porque sin santidad, ¿qué? Nadie verá a Dios. El camino es la santidad, no hay más. Obediencia completa, congrégate como debe de ser, que Dios use. Dios no quiere tu vida para que estés sentado aquí siempre. Dios quiere tu vida para usarte, ir y predicar el evangelio. Que tu vida, cuando llega una niña chillona ahí de que, ay, es que yo
A ver, yo viví esto y Dios es poderoso. Va a usar tu vida. ¿Para qué? Para que le muestres a los demás el poder de Dios. Pero si te ven débil, van a decir, ¿dónde está la fuerza de Dios en esto? Porque la fuerza de Dios tiene que venir en una constancia, porque las que son fáciles de seducir son almas inconstantes. Práctica de la palabra, ¿no? Lo que nos predica, dice el Señor. De manera que el que escucha esta palabra y la hace, es el que edificó en la roca. ¿Quién es la roca? Jesucristo. Necesitas tener fresca la palabra para hacerla. No necesitas congregarte para que te esté Dios llenando de la palabra, del Espíritu Santo, y entonces tú en la vida natural, pues no tengas que andar, a ver si me agrede o no, no. En el nombre de Jesús, vete. Y nosotros lo hemos visto, tenemos que ir, tenemos que orar, tenemos que sanar enfermos, pues Dios cuando te llama, y no le puedes decir al enfermo que estaba por allá en un hospital lejos, ay Señor, es que estoy cansado. ¿De a dónde? Así acabes de salir de una velada, de lo que sea, ¿sí? Ve a orar por el enfermo, sí Señor, porque si se me muere y se va sin salvación, ¿qué hago yo? Porque estaba cansado. No se puede. En Dios no hay vacaciones, no hay jubilaciones, no hay nada de eso. Tienes que ser diligente y estar dispuesto y disponible siempre. ¿Cómo? Bien alimentado. El que está bien alimentado está dispuesto a todo. ¿Pero qué dijo Satanás? Señor, si estas piedras tienes hambre, diles que se conviertan en pan. Pero no solo de pan, dice el Señor, se alimenta el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra de Dios es tu alimento verdadero. Tanto que puedes ayunar y estar vivo con toda la fuerza. Entonces ve la dimensión de la alimentación de la palabra en comparación del alimento que cuando dice el Señor, no luches por el alimento que perece, sino lucha por la alimentación que a vida eterna permanece. La palabra de Dios es alimento, medicina a todo tu cuerpo, dice. Es medicina la palabra. Entonces dice, pues hablando palabras infladas, vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Los vuelven a traer al error. Pero ¿cómo los seducen con concupiscencia? El día del amor y la amistad andan cristianos predicando. El día del amor y la amistad, cuando eso es una infiltración demoníaca para producir fornicación, borracheras, adulterios, los hoteles ahí llenos y es una pandemia ahí de pecado. Te seducen legalizando el pecado. Andan celebrando. ¿Y qué tiene de malo? Pues total, ¿qué tanto es tantito? ¿Ah, sí? No. Ahora, fíjate, hablando palabras infladas vanas, seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Fíjate qué crimen. Van y se sacan a los que quieren cambiar y los regresan otra vez, hablando en el nombre de Dios. ¿No te parece es un genocidio peor que el de los nazis? No tiene nada de malo, mira. Es que el amor y ahí le mezclan y toda esa cosa. Cuando el génesis de todas esas cosas es demoníaco. Pero no se pueden parar por la verdad, porque su vida no los deja. Andan codiciando dinero, andan pidiendo dinero, les gustan los placeres, la comodidad, no les gusta el esfuerzo. Ven causas de pobres, no lo atienden. No lo atienden.
causas de veras fuertes. Los pobres de los que Cristo eran sus amigos, dijeran, andaba con ellos. Los religiosos nomás lo criticaban, pero nunca anduvieron con ellos supliendo la necesidad. Les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de concupiscencia o de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. ¿Qué dice el Señor? ¿A poco un ciego va a sacar a otro? ¿Se van a caer los dos ahí? Pero fíjate cómo te lo explica aquí. Les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos. ¿Cómo va a libertar un esclavo a otro esclavo? Si el Señor dijo, el esclavo no queda en casa para siempre, pero si el Hijo libertare, entonces serán verdaderamente libres. Y Cristo dice, renuncia a todo lo que es pecado para que seas libre. Porque le dijeron, si nosotros somos linaje de Abraham, ¿cómo dices tú que seremos libres? Entonces Cristo le dijo, en verdad te digo, que el que hace pecado, esclavo del pecado es. Y el esclavo no puede librar a otro esclavo. El esclavo no queda para siempre, pero el Hijo sí. Y si el Hijo te libertara, entonces serás verdaderamente libre. Y si Cristo dijo, yo soy la verdad, el camino y la vida, y luego dice, la verdad te hará libre, ¿quién te hará libre? Cristo. No la verdad como concepto, sino Cristo como persona, como Dios, como venido en carne, muerto y resucitado por la obra del Espíritu Santo, gracias al amor del Padre. Entonces, te prometen libertad siendo esclavos. ¿Cómo? Y tú te das cuenta quién es esclavo. Alguien que te está predicando y de repente le descubres ahí la codicia, la avaricia, las emociones ahí todas chuecas. Pues salte de ahí. Mujeres que predican de Dios y luego andan semidesnudas cantándole al mundo. Te prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos del demonio. Pero anda mucha gente sobre ese carril. Mucha gente anda ahí. Y recuerda, el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. El que cae en tentación cae otra vez en esclavitud. El demonio. Le vuelves a firmar en blanco y otra vez. El Señor dice, y esto te escribo para que no peques, hijito, pero si alguno hubiera pecado, abogado tenemos, acude a tu abogado, arrepiéntete, renuncia, el que confiese y se aparta alcanzará misericordia. ¡Córrele a los brazos del Señor Jesucristo! Deja todo. Pero dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Si ya estás en Cristo, hermano, arrepiéntete, no te me vuelvas para atrás, no le prestes oídos, nada de que se me salió y de que nada. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Nos va peor, hermano. Y que el diablo no te condene menos. No, tú ya no sirves para nada. No, ese es puro veneno. Regrésate a los brazos del Padre. Deja todo, lo que sea, trabajo, lo que sea por Dios. Dios no te va a dejar. Dios no te va a dejar. Relaciones tóxicas, de pleitos, de celos, de iras, de adulterio y fornicación. Y ahí andan todos pegados, engañándose juntos. ¿Cómo? Porque habiéndose escapado, dice,
de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Jesucristo, se enredan otra vez en ellas, son vencidos. Nosotros sabemos que Cristo es ¿qué? Vencedor. Y que Cristo da la fuerza antes de la tentación para que renuncies y digas no. Porque Él mismo fue tentado. Resistió. ¿Por quién resistió? Por el Espíritu Santo. Primero fue bautizado y luego fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. Entonces aquí te dice el Señor, sabe dar la fuerza a los que le siguen para resistir al pecado. Cuando el alcoholismo quita la voluntad, entonces el hombre se entrega a la bebida, a beber, y lo primero que se le despoja es de la fuerza de voluntad. ¿Por qué crees tú que se requiere una vida espiritual? Pues para que Dios con el Espíritu Santo te regrese la voluntad de decir no. Por libertad de amor. Por amor yo sigo a Cristo, no quiero. Ni me interesa. Nada. Entonces, si otra vez son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. ¿Para qué le juego yo? A la tentación de que me digan, no, mira, échate una o que no, nada. ¿Para qué quiero? Pero esa es la advertencia del Señor. Entonces ya viene la advertencia que te leí. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del sano mandamiento que les fue dado. Y dice aquí entonces la sentencia más dura que puedes oír. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. No, no, no. Tú no mereces esto. Tú mereces ser levantada, levantado. Y una de las cosas que te va a ayudar a levantarte el sábado que viene va a ser la venida del Señor. Todo esto que viste es la segunda parte de lo que vimos el miércoles, del día del amor, que el día del amor. Ve nomás dónde te va a llevar esto. Puras cosas de engaño. Aún gente que se dice cristiana y te argumentan. ¿Y qué debes hacer tú? Las armas de tu milicia no son carnales. Son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Para que derribes todo argumento que se levante en contra del conocimiento de Dios y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No dejes que tu pensamiento piense por ti mismo. Termina siendo un filósofo más entre toda la bola de gente que va por la perdición, sufriendo, con una cara de alegría por fuera y con una vida hecha un relajo por dentro. Una falta de paz, una insanidad, una enfermedad. Se les nota hasta viéndole los ojos. ¿Cómo termina alguien que excede el alcohol? Cirrótico. Alguien que anda en las fornicaciones pues con un VIH, una enfermedad, vete a saber. Entonces, hermano, esta carta, este capítulo de la carta segunda de Pedro es la advertencia de lo que vimos, de las fechas, de las tradiciones entre comillas, de buena voluntad, porque la palabra amor, pues oye, es amor, es un engaño, hermano. El verdadero amor, dice el Señor, me amas, guarda mi mandamiento. Porque el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama, mi Padre y yo estaremos con él y haremos morada con él. Ese es el verdadero amor, no el día del amor. Entonces ve cómo la gente que no quiere amar a Dios porque no quiere obedecer, pues prefiere la tradición para andar regalando globitos, botellitas de alcohol y tomando hasta que se ahogan.
Porque no quieren obedecer, hermano. No quieren obedecer al amor. Cristo es claro. Amarás a Dios sobre todas las cosas. Y Dios dice, ¿me amas? Guarda mis mandamientos. Y si estás en pecado, arrepiéntete, yo te perdono y haré que tu corazón se convierta en un corazón de carne para que andes en mis estatutos, en mis preceptos y los pongas por obra, para que obedezcas. Hasta eso Dios tiene misericordia, te vuelve obediente. Si pones tu corazón, si obedeces lo que dice. Fuerza me falta, no me falta fuerza, ni yo me siento cansado. El cansancio es un engaño del demonio para que no te congregues, para que no prediques, para que no le sirvas. No te dejes engañar. Eso lo hemos detectado en la enfermedad. A mí me pasó eso. Oraron por mi sanidad y luego me sentí peor. Para que pues, el diablo me dijo, no, tú ni sanaste, tú estás peor, no. Y ya mejor le tuve que decir al Señor, si tú me quieres matar aquí me muero, si no, levántame porque yo te quiero servir. Y ya, me levantó y a servir hasta la fecha. Pero depende de cómo quieras poner tu corazón. No te dejes engañar. No te dejes engañar. El cansancio es un engaño, hermano. Porque la palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, ¿todo qué? Su voluntad. Porque Cristo no te va a fortalecer para hacer maldades, ni pecados. Yo me tengo que congregar y me siento cansado, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo voy a ir, tú me llevas. Y Dios dice que te lleva cargando. Si no puedes, yo lo he visto. Entonces clamemos a Dios, hermano, por una santidad y una diligencia. Gracias a Dios por mi esposa, hermano. Pues también es muy... Entonces aquí, si alguien me conoce, pues es mi esposa. No puedo estar aquí predicando chucherías, no. De ninguna manera. Entonces, hermano, el Espíritu Santo se está manifestando en aquellas personas que quieren obedecer. Inclina tu rostro. Inclina tu rostro, piensa en Cristo, hermano. Y escucha, este canto es, hermano, lo que nosotros sabemos de Dios. Cuando veo tu amor, cuando escucho tu verdad, cuando siento tu calor y admiro tu bondad, me deleito en ti, Señor, yo me gozo solo en ti, me sustentas con tu amor y por siempre te alabaré. Solo a ti. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Yo me postro en tu presencia, te adoro en santidad, te bendigo con mi vida y yo quiero ofrendarme a ti en santidad. Ofrenda tu corazón hoy a Dios, hermano. Sin santidad nadie verá a Dios y es lo único que Él pide, que seas obediente y que creas en Él, pero que creas de manera confiable. Y la confianza es cuando tú recibes la palabra y la llevas a cabo y obedeces. Señor, en el nombre de Jesucristo te doy gracias por este día, por mis hermanos aquí presentes, Señor, por nuestra vida, por tu fuerza, por tu fortaleza, por tu bondad, tu misericordia, la bendición que tú has puesto en nosotros, el poder arrepentirnos, el poder dejar el mundo que no te agrada y poder obedecer, poder amarte en libertad y en obediencia.
En el nombre de Jesús te amamos, Señor. Amén, amén y amén. Amén. Gloria a Dios.